Auspician a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal. Explicaban que estaban trabajando con ellos, que acababan de salir del tratamiento, porque eran chicos que por suerte hacía 3 días que lo teníamos sin consumir y que estábamos iniciando todo un proceso para que puedan adherir a un proceso terapéutico en su recuperación. Y bueno, ingresaron en forma violenta. Lo que nos preocupó mucho cómo ingresó los motorizados hacia el sector de la cancha, donde estaban niños de 10 años. Bueno, quedaron todos asustados porque la policía ingresó con armas y los nenes estaban jugando al fútbol. Y los chicos estos que estaban al frente del edificio estaban en el tratamiento para recuperarse. Por ahí quizás lo que quiero también mostrar, y es un llamado a la reflexión, de que nosotros también estamos luchando contra el narcotráfico. Nosotros estamos en las villas, estamos trabajando con chicos en consumo, que es el otro costado de luchar contra el narcotráfico, digamos, ¿no? Nosotros valoramos que las fuerzas de seguridad tengan que perseguir a las personas que venden droga, pero las personas que están, o los niños que están en consumo, lamentablemente en muchos de nuestros barrios, no son delincuentes, son chicos que están enfermos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Punto de Partida. Este tema es un tema delicado porque aquí chocaron 2 áreas del Estado, la policía y el área que trabaja en la prevención de las adicciones. Y fíjense qué ironía, ambos sectores trabajan en contra de la droga. La policía ataca a la oferta. En cambio, la Secretaría de Adicciones trabaja con la demanda, busca que no haya consumidores. Y acá lo que denuncia Emilio Mustafa, en este caso utilizamos una entrevista que le dio a Enterate, es que la policía ingresó en el CEPLA, que es un centro comunitario de la Costanera. Ingresaron policías en moto con armas largas, como buscando a alguien, porque vieron que 2 chicos habían salido, 2 adolescentes, y volvieron a ingresar cuando los vieron a policía porque se asustaron. Y creyeron que estaban persiguiendo a gente que estaba en la venta de drogas a dealer. Bueno, en definitiva fue como un exceso de celos por parte de la policía. Es bueno que el ministro del área y el jefe de policía tomen nota, porque está muy bien lo que está haciendo la policía, ¿no? Es una tarea loable, obviamente. Todo gobierno necesita tener la policía, ¿bien? Toda sociedad necesita que haya una policía. Pero hay muchas denuncias de excesos, de distintos vecinos en distintos barrios, donde dicen que la policía se está como excediendo. Y en esta la denuncia es lo mismo, lo que pasa es que en esta ya hay un funcionario del Estado que les está diciendo: a ver, brindar seguridad está bueno, lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener cuidado con la violación de los derechos humanos y con los excesos. Vamos a un video. Y hoy hemos presentado una lista unidad del 100% de nuestros compañeros y compañeras que van a trabajar para las elecciones del 26 de octubre. Y vamos todos en la lista porque se juega el presente y el futuro de Tucumán. Se juega el rumbo de gobierno de esta provincia. Por eso hoy, quien les habla, el que gobierna la provincia, puede defender este modelo. Bueno, este es el tema político de la semana, sin lugar a dudas. El acto del peronismo en Concepción Bebé, en Banda del Río Salí, donde se anunció la lista oficial que va a enfrentar las elecciones el 26 de octubre. Lo habíamos adelantado en otros programas. La lista es Osvaldo Jaldo, Gladys Medina y Javier Noguera. Bueno, Jaldo haciendo oídos sordos a todo lo que pueden ser las críticas. Les quiero decir algo, esto de la candidatura testimonial, hizo muy bien la Gaceta Plena, salía a preguntarle a la gente qué opinaba. Hay muchos que no saben de qué se trata. Entonces el costo que tal vez político que tenga que pagar Jaldo no es tan alto. Bueno, pero haciendo oídos sordos a cualquier crítica que pueda haber, lo que hizo en el acto fue, como buen dirigente, movilizar al peronismo y encender la llama del peronismo. Les planteó que la elección de octubre es como la batalla de Tucumán. Es un exceso, pero el discurso hacia adentro sirve
porque los pone a los peronistas en movimiento. Dijo, allá frenamos a los realistas, acá tenemos que frenar a los porteños. Y aquí utiliza otro elemento que tiene que ver con la conciencia histórica, la pelea entre porteños e interior. Él dice que los de La Libertad Avanza son más bien candidatos porteños, porque el presidente de La Libertad Avanza es catalán, que es tucumano, es funcionario de Milei, pero vive en Buenos Aires. Otra arista sobre este acontecimiento fue que Mansur y Acevedo van a estar en las boletas, ambos como suplentes. Acevedo tal vez es el más beneficiado, porque no es testimonial, pero le pone el cuerpo y le pone su nombre a la boleta. Mansur además subió al escenario junto a los otros senadores, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, y le dio la oportunidad a Jaldo de decir, aquí están los 3 senadores por Tucumán, mostrarlos a los 3 como si fuera un solo bloque, cuando en realidad Mansur y Sandra Mendoza votan diferente a Betty Ávila, que tenía un voto en el Congreso, como le pedía Jaldo, el gobernador. Pero aquí Jaldo los mostró como si fuera un solo bloque. Y además le hizo un guiño, obviamente, a Orellana y a Alfaro para que se comprometan muy fuerte con las elecciones. La otra arista, Chala tal vez quedó en una posición incómoda, porque ella había dicho días antes, conmigo las candidaturas testimoniales no van. Y bueno, ni siquiera fue de suplente. Pero después acomodó un poco su mensaje y ese día, el miércoles pasado, en Concepción Bebé, dijo, voy a trabajar como si fuera la que encabezó la lista de candidatos a diputados nacional. Quienes conocen a Rosana Chala y ven su historia, es coherente. No va a aceptar nunca una candidatura testimonial. Pero además de eso, Roxana Chala tiene un cierto malestar con algún sector de Casa de Gobierno que siente que le hace bullying y que la hostiga permanentemente de distintas maneras. Una de las formas es este joven norteamericano que anda por Tucumán, que está haciendo política mostrando falencias de limpieza o de asfalto en distintos barrios de la capital y preguntando si la intendenta va por ahí. Les digo que es una rareza total, les diría que es un leading cast, porque este joven no es ciudadano argentino, no tiene la ciudadanía. Es la primera vez que alguien que no es ciudadano está haciendo política. Las evidencias que hay en el panorama preelectoral de Tucumán. El peronismo ya encendió los motores y ya está trabajando, pensando en las elecciones del 26 de octubre. La Unión Cívica Radical, también con el frente que formó, solo dijo el candidato es Roberto Sánchez, pero hacia abajo no se conoce la lista. En definitiva, las evidencias que nos dicen que la oposición está por el momento dispersa y demorada en definir los candidatos. ¿Cuál es el problema si se demoran en que al no haber candidatos no se sabe cuál es la propuesta, mientras que el peronismo ya la está haciendo? En este programa, ¿de qué vamos a hablar? Tenemos un solo invitado, el arquitecto Gustavo Restrepo, que trabajó en la transformación de Medellín. Déjenme recordarles que en Medellín estaba el cártel de Medellín de Pablo Escobar Gaviria, el delincuente, el peor delincuente de la historia de Colombia, y que es un lugar de muerte, un lugar deprimido, un lugar donde no había calidad de vida. Bueno, lograron vencer a la droga y transformaron a Medellín en un lugar vivible, de calidad de vida y hoy una zona turística por excelencia. ¿Por qué lo entrevistamos a Restrepo? Porque estuvo en Tucumán y va a trabajar con la Municipalidad de San Miguel de Tucumán en 2 aspectos. Primero, transformar la costanera. Y segundo, van a crear un desarrollo cultural, turístico e histórico de la Ciudadela, allí donde se dio la batalla de Tucumán. En este proyecto también trabaja la Universidad Nacional de Tucumán y la legislatura. Lo que buscan es recrear los espacios históricos con participación de los vecinos, crear espacios culturales, en definitiva, ponerle en valor ese espacio geográfico que para la historia de Tucumán y de la Argentina
es muy grande. Les quiero decir cuáles son los conceptos básicos cuando se trabaja en esto. Lo primero, hay que definir cuál es el problema o cuál es el proyecto. Definir cuáles son las características y poder describirlos con mucha claridad para saber en lo que se va a trabajar. Buscar los saberes y las profesiones que van a poder aportar a la solución. Buscar algún caso similar que pueda dar alguna enseñanza para también aplicarse. Entusiasmar a los vecinos, usar lo que se llama la inteligencia social. Todos los ciudadanos que puedan participar y dar su mirada ayudan. Entonces ahí sí transformar la realidad. Esto es en definitiva en lo que se va a trabajar. Por eso todo el programa con Gustavo Restrepo, contando lo que pasó en Medellín y cómo lo que pasó en Medellín se puede replicar en Tucumán, sobre todo trabajando en el sector de la costanera, un lugar deprimido de nuestra capital. Y también hoy, 17 de agosto, recordamos al general don José de San Martín, el que encabeza el Panteón de los Héroes Nacionales. Una persona fuera de serie. El general San Martín es el padre de la patria. Liberó a 3 países, se comprometió con la independencia sudamericana. Cruzó los Andes, la segunda cordillera más alta del mundo. Pero son 4 cordilleras que tuvo que pasar San Martín junto a los hombres que fueron a liberar Chile y después Perú. La más alta es la última, más de 6.000 metros sobre el nivel del mar. En definitiva, cuando uno lo ve a eso, dice, esto es un imposible, es una santa locura. San Martín y sus hombres desafiaron la muerte. ¿Y saben qué? Le ganaron. Por eso está primero en el panteón de nuestros héroes nacionales y hoy, que es su día, lo vamos a recordar con Álvaro Aurane. Les propongo dentro de algunos minutos escuchar a Gustavo Restrepo. Es un punto de partida. 73 millones. Sí, escuchaste bien, ese es el Pozo Tuki 10 de esta semana. 73 millones. Además, un seguro sale de 7 millones de pesos y 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Te lo vas a perder. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Se entregaron prácticamente cada 2 meses armas, tecnologías, armas de baja letalidad y otros instrumentos. La gente nos pedía que podamos reforzar toda la lucha contra el delito y es por eso que arrancamos a diseñar un plan de seguridad en la provincia. Y de esa manera ya empezamos a tener un Tucumán mejor. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende? ¿Te sentiste inseguro o viste una situación rara? En Yerbabuena tenemos Ojos en Alerta, un número de WhatsApp para cuidarte. Agendanos 3812-09-4934. Mandás un mensaje, foto, audio o ubicación. Y desde el centro de monitoreo te respondemos al instante. Estamos cerca tuyo. Cuidarnos entre todos es posible. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Es un punto de partida. Gustavo Restrepo, muchas gracias por tu tiempo para conversar con el programa. Pedro, qué bueno volverte a ver. Contale a la gente, hay más o menos información, pero para ponerle un contexto a la conversación, Medellín era un lugar tomado por el narcotráfico, estaba nada más y nada menos que Pablo Escobar durante varias décadas. Los chicos, las familias que no tenían recursos económicos, los chicos se dedicaban a la droga y bueno, hubo un proceso de transformación. Hoy Medellín es un lugar donde a uno le gusta vivir y a los turistas nos gusta visitarlo y han hecho una gran transformación donde participó el Estado, participó la comunidad, los ciudadanos
y han logrado un resultado extraordinario. O sea, pensar que comenzó por una idea y hoy es una realización concreta. Pero resumiste casi 50 años de la historia de Medellín así. Pero vivirla es una historia muy compleja, porque yo recuerdo haber visto en la batalla del narcotráfico que siempre las que cae es la sociedad. Recuerdo estudiantes del colegio recién egresados que fallecieron en un aeropuerto porque no estaban parados donde debían estar parados. Alguien entró a matar a un candidato y estuvo en el punto. O nos tocaron las bombas, la guerra de las bombas, que es una cosa demencial además, porque se lleva a cualquier persona en cualquier momento sin saberse. O tener que llamar por la tarde y decir que estoy vivo y que todavía voy para la casa, porque era la época en que no sabíamos si salíamos y regresábamos vivos. Pero por fortuna, la resiliencia de los pueblos está ligada a la memoria histórica de esos pueblos. Medellín y los antioqueños hemos sido constructores del futuro a través del trabajo, de la honestidad, de la búsqueda del empleo sano y respetuoso, de generar riqueza a través de la responsabilidad de la palabra. Y eso generó obviamente en ciertas clases sociales, no sé si la palabra pueda ser envidia, intereses de poder llegar más rápido a esos puntos, y eso fue generando en una cultura que desafortunadamente encontró una crisis de país, especialmente la venta del café, el algodón, etc., a una Medellín deprimida durante un tiempo, y esa comunidad se metió por el lado del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando de cigarrillos especialmente, posteriormente contrabando de muchas otras cosas, pero la cocaína se convirtió en el gran negocio. Pero la cocaína no solamente llegó a ser un gran negocio, sino que infiltró a muchos de los empresarios antioqueños. Y desafortunadamente eso digamos que descontextualizó a la Antioquia trabajadora, a los antioqueños trabajadores. Y eso nos llevó por un rumbo desde los años 75, 80, 90 a llegar a ser la ciudad más violenta del planeta. 385 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto habla de, no sé, 60 personas por mes. Sí. Y una verdadera tragedia social. Pero además con un tema muy complejo. El dinero permeó a los jóvenes. No solamente a los, digamos, más humildes, sino también a los que tenían recursos. ¿Qué ocurrió con esto? Fueron jóvenes que, por la velocidad de conseguir dinero, se fueron de sicarios. Por la velocidad de conseguir dinero, se metieron en el negocio de la droga. Por conseguir dinero, especularon con muchas cosas y eso deterioró una sociedad durante una generación completa. ¿Qué ocurrió con esto? Ocurrió que la sociedad llegó a un límite de tolerancia en la cual no había confianza en la clase política, no había confianza en la clase industrial y muy poco en la expectativa de vida de la ciudad de Medellín. Éramos más peligrosos que Beirut. Hubo un renacer cuando una persona matemática, Sergio Fajardo, hace un planteamiento y dice: esto no es el camino, vámonos por otro lado. Y desde 2022 Medellín empezó a construir una nueva mirada y es hoy, 24 años después, una ciudad que ofrece tal vez la mejor calidad de vida en nuestro país. Es tal vez la ciudad que mejores sistemas de transporte tiene, es la ciudad que le permite hoy a los jóvenes, desde que nacen hasta tener 21 años, cubierto absolutamente todo para que no tengan la disculpa de decir yo no tuve un Estado que me hubiera acompañado. Pero sobre todo eso, nos ha permitido ser veedores de nuestro propio desarrollo. Y eso creo que construye lo que hablábamos ahorita, ejemplo. Construye ser capaces de salir adelante. Y lo hicimos básicamente recordando nuestra historia. Claro. A ver, vos lo que me decís en nuestro ADN estaba ser un pueblo productivo, un pueblo honesto, trabajador que busca su destino. Así es. Pero además en la imitación, que es la fuerza más grande de la sociedad, nos imitamos, aunque no creemos. Entonces cuando uno hace el bien, imita. Y cuando los niños ven que sus hermanos salen de la droga y se ponen a trabajar y descubren que hay cosas que hacen sentir a sus padres bien, esos niños copian eso y crecen en esa sociedad. Pero cuando yo veo que mi hermano es un pillo y esa es la única oportunidad, termino siendo un pillo. Pero la verdad es que cuando
se logra transformar territorio, y esto es un tema bien importante. Y cuando digo transformar territorio, no solamente es hacer metros cuadrados. Metros cuadrados los puede construir cualquiera, pero cuando somos capaces de construir metros cuadrados y transformar a los vecinos, estamos haciendo algo que es muy importante. No solamente construimos ciudad, sino que construimos ciudadanía. Eso se llama pedagogía urbana. Y esa es la clave de los últimos 22 años del desarrollo y la historia de Medellín. Por eso hoy no solamente la gente va a Medellín, digamos, a entender el proceso urbano, de la transformación urbana, va a ver la calidad de los ciudadanos que están en Medellín. Qué interesante cuando vos te cansás de contarte, me pediré que lo volvás a hacer, cuando llevaban y ponían una biblioteca allí donde había un aguantador de la droga, y cuando lograste que el chico largue el fusil y tome un instrumento musical. Sí, porque además lo más bello de todo esto es que dijimos a las oficinas, no, vamos para la calle. Entonces salimos a la calle a conocer y a conversar los territorios con las comunidades, y eso nos permitió llegar al microbasural, al cordón cuneta que no existía, al sitio donde se consumía droga, al sitio donde habían asesinado a alguien. Y esa historia de la comunidad nos permitió construir con ellos un nuevo relato del barrio. Sí, contar a la gente que costó al principio. No, porque había una desconfianza hacia ustedes enorme. Pero es que ese es un tema de las malas prácticas que hablábamos ahorita. Cuando desafortunadamente uno llega a tener la oportunidad de servirle a la comunidad, pues llegas después de, no sé, 30 gobiernos anteriores que no habían hecho nada. Entonces había un estigma por el funcionario público y una desconfianza natural, yo creo que en Latinoamérica entera, sobre este viene a pedirme el voto y nunca va a volver a aparecer. Así que nos tocó, obviamente, decir, primero respétenos, porque nunca hemos sido ni políticos, venimos desde el trabajo de la disciplina privada. Y segundo, denos la oportunidad, pero la oportunidad no es gratuita. Primero, no se promete nada. No se promete nada, se compromete a hacer el trabajo. Segundo, nos vamos a encontrar la próxima semana. Y yo vuelvo la próxima semana. Cumplís. Cumplo. Y yo vuelvo la próxima semana y cada vez hay menos gente, pero yo vuelvo la próxima semana. Un día voy, no hay nadie. Volvemos la próxima semana, volvemos la próxima semana, hasta que la gente vuelve y regresa por pena de verlo a uno regresar. Y eso se llama construcción de confianza, que es fundamental en el proceso de transformación de cualquier territorio, pero de cualquier sociedad. Un aspecto muy importante, todo esto se hizo desde el municipio, que es el primer escalón de ciudadanía y de democracia, la primera experiencia que uno tiene, porque la nación queda muy lejos. No, pero lo interesante de esto es que aprender a resolver esto es aprender a resolverlo transversal y verticalmente. Quiere decir, es institucional e interinstitucional en términos de municipio con todas las secretarías funcionando, pero además te abres hacia el sentido de cómo me conecto con las empresas privadas. Bien. Entonces abro APP, Asociación Público-Privada, pero además meto la academia, porque la academia tiene el conocimiento, pero además empiezo a hacer gestión, y esto es muy importante, con el departamento de Antioquia, digamos la provincia, en este caso el Tucumán. Subes un poco la responsabilidad, haces una mesa de trabajo con provincia. Y luego haces una mesa de trabajo con nación, por varias razones. Presupuesto no hay, pero programas sí hay. Entonces, el primer año normalmente lo que necesitas es hacer gestión, mesas de trabajo, identificar con la comunidad las necesidades. ¿Dónde buscamos ese recurso económico? O en las secretarías, en el municipio, o en provincia, o en la nación. Porque lo buscas a través de esa gestión, encontrando cuáles son los planes y los programas. Normalmente decimos que el urbanismo es de proyectos, y la arquitectura es de proyectos. Pero los proyectos los nutren los planes y los programas. Quiero decir con esto, hay un programa para inyectar una vacuna, por decir algo. Bueno, necesitamos un edificio donde poner vacunas. Normalmente es un centro de salud o puede ser un playón inclusive, porque en un playón se pueden poner vacunas. Entonces buscamos la disculpa de cuál es el plan y el programa que tiene la municipalidad o la nación o la provincia y le proveemos de espacios físicos. Claro, a que nosotros llamamos eso responsabilidades concurrentes, donde las distintas instancias tienen el mismo objetivo. Entonces concurren en un solo objetivo. Y eso es muy interesante y muy importante entenderlo, porque a veces creemos que hay proyectos que no son factibles de hacer. Y en esto lo que hay que entender es que todo es factible siempre y cuando seamos capaces de gestionar el recurso y de involucrar a los ciudadanos que son capaces de remar el ejercicio. Con esto lo que quiero decir es que hay que buscar en los barrios
a los líderes, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores. Estoy hablando de barrios que alguien diría, bueno, un barrio ya está consolidado. No, bueno, si quieren hablar de villas, hablamos de villas. En Colombia hablamos de barrios, y los barrios son simplemente por condición económica una oportunidad de vivir mejor o no, pero todos estamos involucrados en el proceso. ¿Qué ocurre con esto? Medellín se transformó en varios temas muy importantes, son 5 componentes normalmente: movilidad y conectividad. Eso quiere decir que tenemos hoy un sistema de transporte de 5 alternativas distintas: un metro, 5 líneas de tranvía, perdón, una línea de tranvía, tenemos 5 metrocables, que son este sistema aéreo, que son las canastas aéreas. Tenemos un BRT, un bus articulado que va por una vía exclusiva, y tenemos el sistema de bicisendas o de bicicletas articulado a este sistema. A ver, ustedes tuvieron una complicación, la topografía. La tenemos todavía. Claro, porque viven en la montaña. Exacto. Somos un valle así, o sea, somos un valle muy cerrado. A 1500 metros de altura está el río, y el valle en un porcentaje de muy pocos kilómetros, 17 kilómetros, sube hasta 2400 metros de altura. Claro. Es una locura. Con otro tema más complejo. En Medellín y en Colombia, la migración por la violencia rural generó en las ciudades capitales una demanda de suelo muy importante. Medellín, por ser esta forma, hizo que las familias que llegaran migrando se asentaran en las partes más altas, que era la tierra disponible. Entonces, llevar transporte, llevar agua potable, llevar cloacas, hacer espacio público, es un tema muy complejo. ¿Qué ocurrió? El Estado durante 50 años no llegó allá arriba. No llegó allá arriba, entonces allá se generó el microtráfico, el narcotráfico, los sicarios, etc. Entonces, llegar después a recuperar los territorios es cada vez más difícil. Y lo hicimos porque sabíamos que había que hacerlo, pero nos amenazaron, nos sacaban, y eso son parte de las situaciones que no eran fáciles. No solamente la desconfianza, sino luchar contra narcotráfico, guerrilla, paramilitares, bandas criminales, y por supuesto entrar a territorios donde el 90% o el 95% es gente buena, y un 5% de gente que hace mucho daño porque hace mucho ruido. Pero que cuando empezaron a ver que éramos capaces de llegar y de resistir y de estar y de llevar alternativas de posibilidad, muchos dijeron, ¿y por qué no optamos a dejarlos que trabajen? Y otros decían, no, porque nos vienen a quitar el negocio. Y entonces las mamás empezaron a decir una cosa muy bonita, y esto es un tema muy importante para las mamás. Cuando vean que su hijo está en negocios turbios, díganle que tiene una sola opción: seguir por ese camino y morir, o tomar la decisión de que lo arresten. Porque las mamás en Medellín decidieron entregar a sus hijos porque los preferían vivos en la cárcel que muertos. Claro. Hablaste de 5 tópicos, yo te corté cuando hablaste de... Transporte, espacio público, fundamental el espacio público, porque el espacio público es el que permite que una mamá, un papá, un niño tomen el metro, tomen el tranvía, tomen los metrocables o el BRT y puedan, por un buen espacio público, seguro, bien iluminado, con armonización, con bancas, llegar al colegio, al centro de salud, a la biblioteca, o a ese sistema de transporte que lo lleva al resto de la ciudad, que tiene todas esas otras ofertas en todas partes. Ese espacio público conecta la vivienda, especialmente la vivienda, digamos, individual, pero también la vivienda social. Una buena vivienda social, una buena casa, un buen hogar, genera entonces condiciones de hábitat digno. Si tenemos esos territorios conectados entre vivir en una casa digna, a través de un espacio digno y seguro público, llegar al sistema de transporte, pues estamos generando una condición de hábitat muy buena. Pero si además de eso generamos equipamientos en estos territorios, equipamientos de calidad, vamos a tener cerca un buen colegio, vamos a tener cerca una buena biblioteca, un buen hospital, vamos a tener un buen centro de salud, y vamos a construir temas, por ejemplo, uno de ellos, que nos pusimos muy cerca de las estaciones del sistema de transporte, los CEDESOS, Centros de Desarrollo Empresarial Zonal. Un lugar nuevo me refiero como programa de gobierno muy interesante, y es, en esos lugares, la familia, la persona llega y monta una pyme, tiene empanaditas tucumanas, por ejemplo, unas buenas empanadas tucumanas. Llega a este lugar y en ese lugar le dicen cómo es su receta. La persona explica su receta y si su receta es mejorable, se mejora o se le felicita por la receta. Pero segundo, se le ayuda a capacitarse en
contabilidad, cuánta plata tiene, cuánto debe gastar en la receta, cuánto debe cobrar, cómo debe manejar esas finanzas y cómo hacer de eso un negocio próspero. Porque el 80% de las pymes se funden al primer año. Sí. Pero luego de eso, el municipio le dice, yo le presto el capital semilla. Tome ese capital semilla. ¿Y qué le debo? No, trabaje un año con este capital semilla. Al año, cuando ese capital semilla le ha permitido a esa persona progresar y haber aumentado de pronto de 1, 2 o 3 empleados, el gobierno municipal le dice, esa plata está condonada, esa plata usted ya se la ganó. Claro. Y esa familia, además de que se siente orgulloso y proyecta a sus hijos una mejor condición de vida, hace que luego empiece a conectar 10 de estos centros de empresariales que tenemos en la ciudad, donde yo vendía en este barrio, ahora voy a vender en este, voy a vender en este. O sea, te permite llevar tus empanadas a otra parte. Te crece un poco el negocio. Al segundo año, vuelve y te ponen dinero nuevamente. Al segundo año, cuando demuestras que funcionan bien, te ayudan a sacar todo el proceso de INVIMA, que es el sello de certificación de que son unas empanadas bien hechas, certificadas en salubridad, etc. Y te dan un código de barras y te ayudan a mercadear en las grandes superficies. Con esto lo que quiero decir es que ayudar sin educar no tiene sentido. Hay que formar. Claro. Pero esto significa que no solamente trabaja entonces planificación, sino que trabaja Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Transporte, Secretaría de Infraestructura y todo lo que está envuelto en esto, educación, salud, recreación. Son multidimensional. Y te acabo de explicar un solo proyecto puntual, como los otros, por ejemplo, el caso de las bibliotecas. Las bibliotecas cargan muy pocos libros, cargan mucho más computadores hoy en día. Pero las bibliotecas no son solamente bibliotecas, para nosotros son los lugares más especiales para perder el miedo. Perder el miedo es que un niño, si cruza una frontera invisible, lo mata, un joven, porque se encuentra con otra banda. Hoy cada vez menos, pero existe en Medellín todavía dificultades. Lo que quiere decir que si un niño, en vez de estar en la calle, expuesto a consumir droga y ser parte de la fila de los sicarios o de los vendedores de droga, pues prefiere irse y resguardarse en la biblioteca. Se resguarda en la biblioteca y al lado de él, de 10, 20 computadores, llegan otros 20 chicos que quieren jugar. Tienen un turno, y digo jugar porque realmente a nosotros no nos preocupa que vayan a la biblioteca y jueguen en el computador. Están monitoreados para que no estén en páginas que no son. Tienen un profesor que los guía. Entonces ese chico se le sienta a una persona al lado, pues el adulto tiene sesiones de trabajo, pero ese niño ve que esa persona tiene unas preferencias por aprender y luego lo ve en la calle, ya no tiene miedo de esa persona. Ya socializaron. Construyeron sociedad. Lo dijiste. Esta metodología de trabajo tiene dos intereses. Activar a la sociedad, y activar a las sociedades que sean constructores de su propio desarrollo, y al ser constructores de su propio desarrollo, generan una actitud y una aptitud. Actitud ante los retos sociales y una aptitud individual. Entonces, formamos, por ejemplo, personas en maestros de obra, o mujeres maestros de obra. Formamos en peluquería, formamos en uñas, formamos en tantos asuntos que hacen que la persona crezca individualmente, se vuelva más competitiva, tenga más fe y más seguridad, y eso lo proyecta a la sociedad. Claro. Todo lo que soy lo aporto. Claro, si soy una persona que tengo experiencias positivas, voy a ser capaz de proyectar experiencias positivas. Y eso nos vuelve solidarios. Y al volvernos solidarios, empezamos a reducir la violencia. Y esto se logra a través de un tema que es muy interesante. Hacemos proyectos entonces que sean pertinentes. O sea, ellos pidieron una piscina, es porque la necesitan para esto, para esto. Claro. Pidieron un centro de trabajo, lo hacemos porque ellos lo piden. Eso quiere decir que lo respetan y lo quieren. Pero luego que hacemos proyectos pertinentes para ellos, generan pertenencia. Pero eso es lo más importante en cualquier proyecto. Cuando uno tiene pertenencia por lo que quiere, lo cuida. Claro, soy como un extranjero. Es un punto de partida. Yo solo quiero ayudar, dar calor cuando más se necesita. Igual tengo que admitirlo. Soy el menos eficiente del grupo, pero tampoco puedo estar prendido todo el día. Hasta me pusieron un apodo. El Caroventor, me dicen. ¿Pueden creerlo? Caroventor por Caro Ventor. ¿Entendés? Tipo. ¿Se entiende?
Bueno, ¿qué hacemos hoy? Yo con este frío no salgo. Está nevando. Amigo, acá no nieva en invierno. Mira el sol que hay afuera. Bueno, ya estoy yo. Ahora sí, esto es invierno. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Vigilamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislaturadetocuman.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. 73 millones. Sí, escuchaste bien, ese es el Pozo Tuki 10 de esta semana. 73 millones. Además, un seguro sale de 7 millones de pesos y 10 premios por número de cartón de 500.000 pesos. Te lo vas a perder. Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. En San Miguel de Tucumán ya está funcionando un espacio único en todo el país. El primer centro integral de la tartamudez, público y gratuito de la Argentina. Un lugar donde se realiza detección temprana y abordaje integral de la disfluencia, con consultorios adecuados, atención personalizada y un equipo interdisciplinario comprometido. Se brinda contención no solo a quienes atraviesan esta condición, sino también a sus familias. Porque acompañar también es cuidar. Este centro ya está transformando realidades y reafirma el camino hacia una ciudad más inclusiva, accesible y cercana. Es un punto de partida. Gustavo, estás acá en Tucumán por invitación de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rosana Chala. Estuviste en la Costanera. ¿En qué proyectos vas a trabajar? Decime cuál es la misión que te quedaste con la Costanera. Me dolió tanto, Pedro. Me dolió. Pero a ver, te dolió, pero fue una realidad que vos más o menos ya conocías. Sí, no. Lo que pasa es que uno tiene derecho como persona a quebrarse ante las situaciones de dolor de la gente. Porque la gente fue muy bonita al recibirnos, nos contaron su experiencia durante muchos años de tratar de limpiar el basural que está sobre la Costanera, nos contaron de las dificultades que tienen en términos de el consumo de droga, la dificultad en que están los niños, algunos sin papás, las madres de cabeza de familia haciendo todo un esfuerzo para salir adelante y las dificultades que hay de la infraestructura que tienen, aunque uno ve una mejora en la Costanera con el parque lineal, con esta, pero se nota que socialmente necesitan una ayuda. Y cuando digo socialmente son este tipo de programas. Necesitamos llevar a la Costanera a las pymes, debemos generar con las señoras que cosen, que hacen costura, poder capacitarlas, por ejemplo, en tejer las sábanas que se utilizan en las salacunas. Claro. Sería fantástico. ¿Cómo podemos hacer eso? Y esto es un llamado para la empresa privada. ¿Por qué no hacemos un trabajo por la Costanera? Porque eso es responsabilidad social empresaria. Sería la empresa no está solo para facturar, está para ser parte de la sociedad. Y sobre todo no se está pidiendo dinero para subsidiar nada, se está pidiendo dinero para acompañar un proceso que inclusive puede ser un lindo negocio para cualquier empresa que quiera verlo, inclusive como una empresa, como un negocio. Pero a eso es lo que yo voy ahorita. Yo creo que necesitamos, como decíamos en Medellín, coger mangos bajitos. O sea, proyectos de oportunidad de corto tiempo porque la intendente Rosana quiere que en 6 meses tengamos temas operando. Y temas operando no solamente en infraestructuras, sino en proyectos de comunidad. Que acerquemos la salud, que acerquemos la seguridad, que acerquemos la recreación, el deporte, la lectura. Y por supuesto, si eso está acompañado de una buena ruta segura, de cordones cuneta, de vías en ripio que empiecen a ser permanentes, que no se inunde el barrio. De iluminación, espacios públicos dignos, claro, por supuesto. Vos traes un mensaje muy importante, que a pesar de las situaciones que viven, se pueden superar porque el hombre tiene un instinto al progreso. Pero es que además nos lo dijeron hoy, Pedro, ellos quieren acompañar el proceso, y quieren participar, y quieren, y saben, y son conscientes de la necesidad que sus hijos vean ese ejemplo de prosperidad. Así que hay un reto, y tenemos un reto, y lo vamos a asumir con esa franqueza, de entender que no solamente vamos a hacer metros cuadrados, sino que vamos a hacer ciudadanía. Vamos a darles la oportunidad de que sean gestores de su propio desarrollo, pero hay que ayudar.
hay que acompañarlos. Esto no es esa idea de que yo no doy pescado o enseño a pescar, no, vamos a pescar con ellos. Claro. Porque es que esto es distinto enseñar a pescar y abandonar, no, vamos a pescar con ellos para ver las dificultades que seguramente habrán en el camino. Pero además de esto también tenemos otro proyecto muy interesante, Ciudadela. Ciudadela es la historia. Sí. Ciudadela es la historia, es la batalla de Tucumán, es Belgrano, pero todo eso significa 35.000 estudiantes que se mueven en la zona de las universidades. Eso es un montonón de gente que necesita mirar el territorio de una manera de oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros generamos en Ciudadela una oportunidad de generar espacio público que sea fluido, recorrido, caminable, con un buen manual de espacio público, porque las rampas en las esquinas no existen, no hay señalética para las personas con discapacidad visual o motriz. Tenemos problemas que no en todas las veredas están bien conformadas. Tenemos buenas secciones viales y buenas secciones de vereda que permitiría hacer proyectos urbanos muy buenos, pero sobre todo conectar una serie importante de museos que están en la zona o darle a ese patrimonio un nuevo patrimonio. Y con esto lanzar un proyecto es construir los próximos, hoy estoy hablando de hace 20 años de Medellín o 22 años, qué bueno fuera que pudiéramos mirar a Ciudadela y a Costanera 20 años por delante. Claro. Yo hablo de 21 años porque me gusta pensar que con 3 septenios podemos llevar a un niño que nazca mañana hasta que esté entrando a la universidad. Esto es lo que yo admiré siempre en Medellín, que era un proyecto que uno lo piensa y es como largo plazo. Políticas públicas de continuidad. Pero claro, hay que entusiasmar a la gente a trabajar en algo, porque hay gente que comenzó a trabajar en un resultado que no lo pudo ver, una cuestión etaria. Sí, estamos de acuerdo. Pero hay que participar. Cuando uno viaja por el mundo y ve los grandes monumentos extraordinarios, es decir, pensar que la gente no sabía que iba a durar 100 años todo el trabajo. Pero además la gente mayor que se invita a conversar, hoy lo vimos en Costanera participando, en Ciudadela también los adultos mayores participando, interesados en el tema, agradecen mucho. Y yo te voy a decir que le dicen a uno, gracias por creer que mi experiencia a esta edad sirve para algo. Claro. Y ahí es donde yo creo que todos tenemos algo que aportar. Por eso debemos escucharnos, porque los adultos mayores puede que no nos toque la experiencia pasado mañana, pero se van a sentir durante este periodo de vida que tienen, que aportan, que sirven, que ayudan, que acompañan, que tienen ideas y que cuando las ideas de ellos también son valoradas y puestas en circunstancia, en valor, pues estamos dejando una trazabilidad también de algo fundamental, el respeto por los adultos mayores. Por supuesto. Gustavo, y además todo tu mensaje es muy interesante para aquellos que sostienen que el mundo solo progresa por el mercado, por el libre mercado, y que no hay que tener Estado. No, yo creo que nos necesitamos todos, creo que hay que fortalecer la democracia y por supuesto creo en la solidaridad y creo en las asociaciones público-privadas donde el que conoce y sabe manejar y tiene con qué venga y acompañe la oportunidad de mejorar a otros. Esto es un gana-gana para todos los lados, pero además yo creo que está demostrado que la mejor manera de acompañar a las personas no es regalándoles nada, es brindándoles oportunidades, es acompañándoles a oportunidades, porque todos en el fondo queremos estar mejor, sin lugar a dudas. Si somos capaces de construir una sociedad de bienestar, en el que seamos conscientes que la igualdad se construye después de la equidad, y esto es fundamental entenderlo. Habrá igualdad cuando haya equidad. Es imposible creer que una sociedad a un niño que nace se le quiera, pero no haya forma de darle alimento en los primeros 5 años. Esos cerebros no van a funcionar mejor. Y este niño que se quiere, pero se alimenta bien, empieza. Y cuando este chico tiene 7 años, este chico ya está por aquí. Cuando llega a la primaria y secundaria, este niño llega a la universidad y tiene muchas más oportunidades porque se desarrolló bien cerebralmente. A este le va a costar. ¿Qué tal si todos los niños tuvieran la oportunidad de ser equitativamente bien alimentados, bien educados, bien queridos, con oportunidades de colegios limpios, decentes, organizados, con profesores buenos? Pues tendríamos una sociedad que compite de todo a todo. Y yo creo que esa es la oportunidad que tenemos de generar entonces en ese momento igualdad. Antes difícil. Gustavo, muchas gracias
Bueno, nuevamente un gusto haberte reencontrado y muchas gracias por tu generosidad, por traer todo este conocimiento, toda esta experiencia que es muy válida para la capital de Tucumán. Pedro, gracias a ti. Quiero resaltar un tema muy importante. Esto es un reto que no solamente es de la señora Intendente y de todos los funcionarios que están muy comprometidos, es de toda la sociedad tucumana. Hay que acompañar el qué y el para qué y el por qué. Esto significa dar una oportunidad de tránsito a la ciudad para que construya esa ciudad del futuro y a esa ciudadanía del futuro. Eso significa que aquí hay un reto de todos, de las empresas privadas, de las fundaciones, de las ONGs, de los ciudadanos, de los centros cívicos comunitarios. Y soñar individualmente es muy difícil, un sueño de todos es un hecho real. Así que la convocatoria es: apostémosle a que se puede y acompañemos un sueño que puede ser real. Nosotros soñamos hace 22 años en que Medellín debería cambiar y creo que ese sueño todavía lo mantenemos vivo. Gracias por entusiasmar a la gente para que aporte. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Un gusto volverte a ver. Igualmente. Qué bueno, qué bueno. Es un punto de partida. Yerbabuena, el jardín de Tucumán. Tiene que ver con sacar nuestras economías regionales, con conectar dos rutas nacionales, con fomentar el turismo, pero fundamentalmente la seguridad vial, un alumbrado público nuevo, señalizaciones horizontales y también verticales. Nosotros ya en Tucumán empezamos a resolver nuestros problemas, con esfuerzo, sacrificio y con un pueblo tucumano que confía en las autoridades y un pueblo tucumano que acompaña a las autoridades. Este invierno, Tucumán es la casa de todos los argentinos. Tiene aventura, tiene calidez, tiene historia, tiene sabores y personas que te reciben con el corazón abierto. Tucumán tiene todo. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso. Transformar San Miguel de Tucumán desde la periferia al centro. Ya intervenimos 170 cuadras en distintos barrios de la ciudad, priorizando las calles por donde transitan los colectivos. Pero no solo eso. Estas obras facilitan la accesibilidad en los barrios, mejoran la respuesta ante emergencias y fortalecen la trazabilidad urbana. Porque cada obra es una calle más segura y una ciudad más conectada para todos. Seguimos avanzando para transformar la vida de quienes la habitan. Con la tarjeta de la Caja vas a poder disfrutar de viajar a donde soñaste. Disfrutá de lo que tanto querés, porque con la tarjeta de la Caja siempre ahorrás. Es un punto de partida. Querido Álvaro, ¿cómo andamos? Bien, amigo, ¿cómo te va? Qué lindo día hoy, ¿no? Sí. Para celebrarlo a don José de San Martín. Sí, Qué sí. proeza la del cruce de los Andes. Pero además, no la cruzó una sola vez. Después se tuvo que volver a Buenos Aires y volvió a cruzar ese imponente. Pero además un hombre con una dimensión continental. Y no solo militar, porque cuando fue gobernador de Cuyo ordenó la economía, fortaleció la educación, la salud. Bueno, todo tuyo el personaje. Sí, creo una figura que incomoda a militares y a políticos por igual, ¿no? Uh-huh. Básicamente. Bueno, mirá, a mí me parece que de lo mucho podríamos hablar de San Martín, porque podríamos estar días hablando de San Martín. Hay dos dimensiones, me parecen que son muy destacables. Primero, que un hombre signado por la cuestión de las independencias, uh-huh, ¿no? Segundo, que parece que su condición natural fue siempre ser foráneo, ¿no? El papá de José de San Martín, que nace en Yapeyú en febrero de 1778, 25 de febrero, si no estoy errándole la fecha, era gobernador, capitán del departamento de Yapeyú. Uh-huh. Y su mamá, que era Gregoria Matorra, era prima hermana de quien era gobernador, capitán general del Tucumán, que se llamaba Jerónimo Matorras. Digo esto, digamos, porque precisamente cuando tiene 6 años José de San Martín, la familia se va a España, digamos, ha sido funcionario básicamente de
del régimen español acá en la Argentina, que estaban muy emparentados con él. Y él entra muy joven, como en esa época, digamos, cuando hablamos de Güemes en este programa, contamos que a los 12 años Güemes ya está enrolado, digamos, en las armas por las fuerzas básicamente patriotas. Bueno, le pasa lo mismo a San Martín en el caso de España. De hecho, cuando San Martín venga a Buenos Aires, a esto que son las Provincias Unidas del Río de la Plata, en 1812, apenas 2 años después de la Revolución de Mayo, ya llevaba 22 años al servicio del ejército español. Y cobra una especial notoriedad en lo que se denomina la batalla de Bailén, que es la primera derrota militar de las fuerzas napoleónicas a campo abierto en lo que se consideran, si vos querés, las batallas de independencia de una España que precisamente en 1808 va a ser básicamente ocupada, ¿no? Tiene que ver, como ya contamos cuando hablamos en 1810, de las abdicaciones de Bayona y demás cuestiones. Es heroica la participación del capitán José de San Martín en la batalla de Bailén, al punto que cuando termina le dan la condecoración de héroes de esa batalla y lo ascienden al cargo de coronel de caballería. Pero ahí, digamos, queda claro que argentino por nacimiento, que tenía un marcadísimo acento español, podía ser enormemente útil para lo que era la revolución de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces él llega básicamente en 1812 y, como vos decís, la dimensión de Alberdi va a ser, de San Martín va a ser verdaderamente continental como militar y como político, porque el cruce de los Andes, que es indudablemente su gran gesta militar, implica tener que armar algo que no existe, que es el ejército de los Andes, que llega a reunir poco más de 5.000 personas, la mitad de los cuales, Pedro, eran esclavos. Claro. Esclavos que se compraron a sus dueños y que se enrolaron en el ejército con la promesa precisamente de que, terminadas las hostilidades, iban a obtener la libertad. Digo esto porque está muy extendida la equivocada idea de que la abolición de la esclavitud es de la Asamblea en 1813, de la Asamblea del año 13. No, digamos, la abolición de la esclavitud va a tomar forma legal en 1853 con la Constitución que inspira a Alberdi, ¿no? Es decir, lo que establece la Asamblea del año 13 es un régimen de libertos y el régimen de libertad de vientres, digamos, pero va a seguir habiendo esclavos, ¿no? Conforma, digamos, ese gran ejército, pero además tiene que convencer y lograr una comunión de ideas entre los revolucionarios chilenos y los de las Provincias Unidas del Río de la Plata respecto de cuáles son los objetivos, porque lo que dice San Martín claramente es, nosotros tenemos que expandir la independencia para que ésta sobreviva. Entonces, consecuentemente, hay independencia en las provincias del Río de la Plata, hay que llevarlas más allá. Y además tiene que generar estrategias de engaño respecto a qué es lo que está pasando en Cuyo, para que cruce los Andes, llegue con el ejército y esté en condiciones de dar la pelea y de ganar. Pero es enorme, digamos, realmente. Claro, no es llegar y descansar por después de semejante sacrificio. Absolutamente. Y es ir a una batalla. Y él consigue esta independencia, consolida esta independencia de lo que es la hermana nación de Chile entre las batallas de Chacabuco y de Maipú. No están conectadas porque sí esas calles acá, digamos, en Tucumán, que son de 1817 y 1818. Y luego, con apoyo del Senado chileno, termina de organizar las fuerzas para llevar más allá todavía los límites de la independencia y se dirige a Lima, ¿no? Lo que hoy es Perú, y termina, digamos, siendo el libertador de Perú y en líneas generales el libertador de América, ¿no? Recibe ese reconocimiento inclusive en Perú.
Y, digamos, de su carrera militar va a terminar un año después, en 1822, cuando le entrega el mando de su ejército a Simón Bolívar, ¿no? Para que termine de consolidar la independencia de Perú y para que, bueno, Bolívar además es el libertador de esa otra parte de nuestro continente o de nuestro subcontinente. Entonces, pero claro, este San Martín, que es nacido en estas tierras y se va temprano a España, es un foráneo en España, y luego vuelve a unas provincias del Río de la Plata donde sigue siendo un foráneo con acento español, ¿no? En enorme medida poder acercarse y poder integrarse es lo que lo acerca básicamente a la familia Escalada y en el mismo año, en 1812, desposa a quien va a ser su única esposa, con la que va a tener una única hija, ¿no? Luego va a ser un foráneo en Chile, luego va a ser un foráneo básicamente en Perú. Y aunque su gloria, digamos, es enorme, en la misma década de 1820, ¿no? Cuando él retorna después de la libertad de Perú, va a sufrir el escarnio de ser considerado un hombre funcional, digamos, a la corona. Lo han llegado a sospechar incluso de agente también encubierto, básicamente los británicos. Hay una suerte de divorcio con él en lo que es la primera batalla de Cepeda, ¿no? Porque le ordena Rondó, básicamente en el gobierno central de Buenos Aires, que estaba severamente enfrentado con los gobiernos de Santa Fe, con los gobiernos de Entre Ríos y con el gobierno de Artigas, ¿no? Que que trasladara el ejército de los Andes hasta el litoral. San Martín decide no hacerlo precisamente para poder preservar un ejército que consolide, ¿no? La independencia de Perú. Esto deviene una enorme derrota del gobierno central. Se había firmado una constitución unitaria en 1819, ¿no? Las provincias del litoral la desconocen. La batalla de Cepeda, la primera batalla de Cepeda, dura 10 minutos, pero no aguantan la carga, básicamente los caudillos. Queda libre el camino hacia Buenos Aires, cae el gobierno de Rondó, se disuelve el Congreso, ¿no? Que venía formado en 1816, se acaba la experiencia revolucionaria que arrancó en 1810, se acaba el experimento en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sigue otro camino en la Argentina. Él se va a exiliar, San Martín se va a exiliar en 1824, va a tratar de volver infructuosamente entre el 28 y el 29, no lo va a lograr, todavía esa aristocracia porteña a la que él se vincula con su matrimonio, sigue conservándole rencores que están intactos y él, bueno, decide establecerse en Europa ya de manera definitiva. Le deja a su hija un conjunto de máximas que además, digamos, otra manera de acercarse a la figura del máximo héroe del panteón, no solo de la Argentina, sino que te diría de varios otros países latinoamericanos también, que es José San Martín, es leerlo como un estoico, ¿no? Es verdaderamente un estoico en su literatura y en su percepción, en su filosofía de vida, en sus escritos, en sus máximas. Sí, lo que era su disciplina, su compromiso, su responsabilidad y cómo entusiasmaba. Además, viste que cruza los Andes. Resulta que cuando pensaron que ir a Perú por tierra era muy sacrificado, como si cruzar los Andes no lo fuera, pero ahí está la estrategia. Hay que organizar un cruce de los Andes con 5.000 personas de distinto origen, ¿no? Y a todos los deja imbuido el espíritu de esto de libertad. Increíble lo de este. Por algo encabeza el panteón de los héroes argentinos. Enormísimo. Y hoy lo estamos recordando. Enormísimo. Gracias, Álvaro. Muchas gracias a vos, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Auspiciaron a Pedro García en Punto de Partida. Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Superior Gobierno de Tucumán. Caja Popular de Ahorros. EDET Sociedad Anónima. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Personal.